Lo dijimos cuando culminábamos la nota con Eduardo Payela, que íbamos a seguir dialogando con otro invitado respecto de lo que fue la Guerra de las Malvinas. Marcelo Claudio Paulini es un activista reconocido en la Argentina en varios frentes. Ha estado envuelto y ha cobrado notoriedad por muchas de las acciones que emprende, pero ciertamente aquella que más lo ha catapultado, digamos, a la opinión pública es precisamente su condición de excombatiente y férreo defensor de los derechos de los veteranos de guerra de Malvinas. Probablemente no es solamente un combatiente, probablemente no, de hecho es así, sino que, como decía, estuvo siendo tomado prisionero por las fuerzas inglesas. Con vos vamos a recorrer, Marcelo, en primer término te doy la bienvenida, gracias por recibirnos, y vamos a recorrer dos temas. Primero vamos a hablar sobre tu experiencia en lo histórico, netamente histórico, y después vamos a tratar de profundizar, redondear un poco más aquello que hablaba institucionalmente Cacho Payela. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Un gran saludo a todo el pueblo uruguayo, nuestros hermanos, nuestros vecinos, desde siempre. Y bueno, agradecerte esta posibilidad y sobre todo agradecido porque también te sumes al eco de lo que significa el reconocimiento para mis hermanos, nuestros camaradas veteranos de guerra, aún no reconocidos en la República Argentina por lo que fue la contienda bélica por Malvinas. ¿Vos te acordás dónde estabas en el año 82 cuando recibiste la notificación de que debías partir de donde vivís y hasta irte a combatir? Yo estaba en ese momento en la oficina de operaciones en el Regimiento de Infantería Mecanizado 6, General Viamonte, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, porque a mí me tocó quedarme hasta la última baja. Faltaban poquitos días para irme ya a mi casa, a retornar la vida de ciudadano, y justamente vino un compañero y con el diario diciendo hemos recuperado las Malvinas, y lo primero que hicimos fue mirarnos con otros compañeros y dijimos no nos vamos. Y así fue, o sea que continuamos haciendo el servicio militar, pero ya en época de guerra, ¿no? Dejó de ser ese servicio militar o colimba, como se llamaba en su momento, para pasar a ser algo realmente con envergadura que después tomó lo que significó justamente la guerra, ¿no? Vos contabas entonces algo así como 19 o 20 años, entonces, pues si yo estaba saliendo de la colimba, supongo que ya no tenías los 18 años que tenía, por ejemplo, Payela cuando fue... Claro, tenía 19 años, como la mayoría de los que habíamos ingresado a los 18 años, y luego de Malvinas, a los poquitos meses después de lo que fue el 14 de junio, cumplí mis 20 años. Claro. Como bien refirió Eduardo Aníbal Payela, seguíamos siendo menores de edad, porque claro, hasta los 21 años en Argentina no tenías el poder de emancipación, si bien el servicio militar se había adelantado a los 18 años por esa disposición que tomó Videla, que inclusive fue resistida en su momento también, pero se ve que las fuerzas entendieron en ese momento que era mejor incorporar a las personas más jóvenes. ¿Por qué? Porque se producía el tema de lo que era la prórroga, ¿te acordás? Que pedían, claro, y ya cuando vos ingresabas a los 20 años tenías facultad, trabajo, y de alguna manera cortaba todo eso. Entonces, uno lo puede pensar con esa cuestión de que decía Mies, si quieres discípulos, busca ceros, o también buscarle la vuelta diciendo que realmente a los 18 años, ni bien salías de la secundaria o era tu primer trabajo, ese año de servicio militar obligatorio no te entorpecía, digamos, lo que sería una continuidad en ese trabajo y en los estudios. Claro. El hecho de que ya estuvieras prácticamente abandonando la colimba o el servicio militar obligatorio, o sea que estuviste instrucción militar, algunos conocimientos y ciertamente algún adoctrinamiento también, habrá hecho seguramente con que, a pesar de la incertidumbre, ya percibieras cuando recibiste la notificación de a qué te ibas a enfrentar en los próximos meses, ¿no? Yo pensé sinceramente de que nosotros íbamos a ir directamente a Malvinas, así lo sentí siempre el momento que me enteré, junto a mis compañeros. Llegamos a Malvinas un 13 de abril a las 5 de la mañana, después de hacer todo ese camino hasta Comodoro Rivadavia y de ahí a Malvinas. Y siempre tuve esa certidumbre, tal es así que debo haber sido uno de los pocos que pudo despedirse
estando yo en el regimiento del Palomar, se acercó mi padre, que vivía acá en Boulogne, cerca, digamos, de lo que era el regimiento, y pude despedirme a horas de partir ya en vuelo hacia Malvinas. Me permitió el mayor Jaimet, que fue el jefe de unidad allá donde estuve en el Monte Dos Hermanas, despedirme de mi papá y de mi tía en ese momento, algo inédito. Me acuerdo que el papá hasta me había puesto plata en el bolsillo de la chaquetilla, diciendo, así te compras algo cuando estás allá. Imaginate esa situación. Después lo volví a ver, obviamente, al regreso de la guerra, ¿no? Cuánta inocencia, ¿no? Porque y éramos muy jóvenes, todos éramos muy chicos, pero hay que entender algo, ¿no? Porque yo siempre le aclaro a la gente que tiene que ver con esta importancia de que es lo que significó la instrucción militar nuestra, si bien no fue de las mejores, tampoco fue mala. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dentro de todo, por lo menos yo hablo de lo que me tocó a mí en mi regimiento, una buena instrucción. Y yo en ese momento era ribeño, yo desfilaba con el traje, con el uniforme histórico del regimiento. Los que mejores desfilaban nos ponían a esos lugares, digamos, a desfilar en actos y demás. Pero cumplía con todos los rituales de los demás acondicionamientos que refieren a ser un soldado y estar preparado para cualquier evento. Es cierto, nosotros hicimos más un entrenamiento de combate en localidades, en zonas selváticas, y no estábamos quizás preparados para la tundra, para el frío, porque para eso están los regimientos de montaña del sur. Nosotros hacíamos más lo que era otro tipo de adiestramiento. La ropa nuestra no era la que se necesitaba en el sur, digamos, teníamos esas limitaciones. Tuvimos varias prácticas de tiro, pero tampoco tuvimos permanentemente prácticas de tiro e instrucción. Entonces, un servicio militar que se hace largo en el tiempo, se hace corto en la instrucción, después termina siendo una cuestión como, ¿cómo decirte?, como algo que se hace muy distendido. Y quizás esa también fue la sorpresa. Por suerte, yo recibí un adiestramiento, yo diría completo, porque pude aprender a manejar un cañón 105, manejaba lo que era el fusil FAL a la perfección, teníamos esa rutina de entrenamiento, y además en Malvinas el mayor Jaimet me instruyó en el uso de la bazuca Estalaza, en el Monte Dos Hermanas, por ejemplo. Y también es cierto que esas condiciones permitieron a los soldados conscriptos, que esa es la diferencia que hay frente a un profesional, en este caso a los británicos, claro, los comandos 45, la Guardia Escocesa, al cual nosotros nos enfrentamos primero a los comandos 45 en las Dos Hermanas y después a la Guardia Escocesa en el Monte Tombleron, junto al BIN 5 de Marina en el Monte Tombleron, la segunda batalla, hiciéramos una férrea defensa de lo que significaron nuestras posiciones. Y eso tiene que ver también donde hay que rescatar eso, ¿no? El valor de lo que significó esa instrucción, a pesar de todo lo que significaba el contexto general de dictadura y todo lo que estaba rodeando, toda la cuestión de Malvinas, de la guerra y de la situación geopolítica y social, no solamente Argentina, sino de toda Latinoamérica, porque era dictadura tras dictadura en Latinoamérica en ese momento. Claro. ¿Considerás que fue un error estratégico de la dictadura argentina haber incursionado o haber decidido esa incursión de recuperación de las Malvinas? Yo creo que la decisión de recuperar las Islas Malvinas por la fuerza, digamos, para mí no debería haber sucedido. Yo soy un férreo, digamos, defensor de lo que es la democracia y el orden constitucional, y yo entiendo que en ese caso, teniendo nuestro Congreso cerrado, la Constitución suprimida y las garantías individuales de los individuos no estaban siendo cumplidas como correspondía, digamos, todo eso hizo que esta cuestión que se generó nos llevara a una guerra que en ese momento se sabía que se iba a perder, porque en ese momento hay que entender que Gran Bretaña era la tercera potencia mundial en lo que es en ejército, ¿no? En fuerza, y sumada a la OTAN, una de las primeras potencias mundiales, y tenía armamento nuclear. Imagínense que ellos vinieron con 140 naves, 6 submarinos, 4 a propulsión nuclear, un submarino nuclear, el Conqueror Mundial Belgrano, fuera de la propia zona de exclusión que habían fijado los británicos, con lo cual se entiende por qué todas nuestras naves, el 25 de mayo, el portaaviones se repliegan a aguas menos profundas en la parte continental, justamente sabiendo lo que significaba eso. Ya no había posibilidad de contar con esa fuerza de ataque naval, salvo lo que eran los aviones de la Armada y los aviones de la Fuerza Aérea que salían desde la parte continental, de ahí lo que explica Eduardo Payela, es un complemento, la parte continental. Argentina es un país bicontinental, con lo que significa la Antártida. Nosotros tenemos una gran extensión a defender en ese momento.
y no podés disponer que todas tus fuerzas vayan todas al lugar, al epicentro del conflicto que era Malvinas, Georgetown del Sur. Tenés que tener en resguardo toda la parte territorial. Claro. Los soldados que están bajo bandera en ese momento cumplen con lo que dice la Convención de Ginebra, el Estatuto del Combatiente, prisionero de guerra, que dice que son dos partes de la guerra. Por eso esta cuestión que se dio después del no reconocimiento. Pero en ese momento, esa potencia, hacerle frente, se hizo como se pudo, ¿cierto? Claro. Y la diferencia entre los británicos y nosotros en cuanto a la experiencia de combate, yo lo menos lo que yo pude ver con el diario del lunes, ya leyendo después de muchos años, muchas cuestiones, ¿no?, de aprendizaje, porque siempre es un aprendizaje, la vivencia personal de uno, pero también el entorno de lo que significó todo. Ellos atacaban de manera combinada, es decir, nosotros lo fuimos haciendo como podíamos. Lo bueno de la parte nuestra es que hasta la última semana, como explicó el comandante Carlos Busser, hubo cierto tipo de abastecimiento desde la parte continental hacia las islas. Recién la última semana, cuando se producen los combates feroces desde lo que significaba el avance de los británicos desde San Carlos y van tomando las posiciones en las montañas, toman el London, el Dos Hermanas, y hasta llegar al Tombledon, Montequén también. Recién ahí se cortaron los suministros. De cualquier manera, los suministros eran pocos y eran escasos. ¿Por qué? Porque ya Gran Bretaña, en esas 200 millas, después del 2 de mayo, había cerrado prácticamente, y cada vez que nuestros pilotos, imagínate lo que es que un piloto vaya con un avión de aerolíneas argentinas, llevar suministros que los hemos visto de las montañas y los Hércules, que no tienen capacidad de defensa, y nuestros pilotos iban y llegaban igual a esa pista de Puerto Argentino, que fue bombardeado de las maneras que te imagines y no la pudieron destruir. ¿Vos considerás que pudo haber habido una especie de subestimación por parte de la dictadura argentina de lo que pudieran llegar a ser las reacciones inglesas? Porque te confieso que yo recuerdo muy vagamente eso, como lo decía anteriormente con Eduardo. Era muy joven en aquella época y vivíamos en esa burbuja que teníamos donde no se hablaba de política, y las noticias que nos llegaban eran absolutamente tergiversadas. Yo recuerdo los noticieros argentinos que algunos noticieros uruguayos reproducían acá y donde daba la sensación a primera instancia de que Argentina había recuperado de una vez y para siempre las islas. ¿Cuál fue la sorpresa? Por lo menos yo lo entendí de esa manera, cuando Inglaterra reacciona y de la manera que reacciona. ¿Te parece que se esperaba realmente por parte de la dictadura argentina esa represalia o esa incursión inglesa? Yo creo que al principio no se lo esperaban, pero después, en el transcurso de los días y viendo el despliegue de los británicos y la situación política que tenía en ese momento la dama de hierro, Margaret Thatcher, y la conveniencia política de lo que significaba posicionarse ella respecto a lo que era el conflicto por Malvinas, resurgir de alguna manera, se dieron cuenta que ya no había marcha atrás. Entonces, tras la posición debilitada que tenía el gobierno militar de Argentina, porque no nos tenemos que olvidar que el 30 de marzo estuvo la marcha Pan, Paz y Trabajo, bueno, que terminó con Ubaldini detenido, después del 2 de abril es liberado, es decir, había una presión social respecto a lo que significaba la situación económica y también había presión social respecto a lo que era derechos humanos, también hay que decirlo. Y se empiezan a caer las dictaduras militares en Latinoamérica como si fuese el dominó, ¿no es cierto? Claro, exacto. Entonces, yo pienso que en ese momento lo que trataron de hacer era que de alguna manera no pasara, digamos, de lo que podía significar un arreglo diplomático antes de lo que se vendría a ser los combates finales que se dieron. Pero ya no había marcha atrás, los británicos habían decidido, ya una vez que hicieron cabecera de playa en San Carlos, avanzar y recuperar lo que era el territorio que ellos entendían que les corresponde, cosa que no es así, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Lo que hicieron fue recuperar también por la fuerza lo que ya se habían robado en 1833. Claro. El ejército argentino, en ese momento de la dictadura, creo que es cierto también que pudo haber utilizado el tema de Malvinas con esta cuestión de lo que significó la censura de la información, de lo que pasaba en la guerra, que después nosotros nos enteramos de todo eso. De los alimentos y la ropa, el abrigo que se recolectaba en campañas gigantescas a través de la televisión y que ustedes no llegaron a ver nada de eso.
Nosotros recibimos solamente en algún momento una caja, que era como las cajas de pan que se repartían, pero después los avatares de la guerra y las cuestiones técnicas que hacían que los ingleses vinieran con cierto tipo de tecnología que permitían detectar cuando había movimientos de vehículos, donde vos trasladás provisiones que automáticamente te bombardean, hacían imposible ese abastecimiento. Yo, para graficarte lo que es la guerra, imagínate, en Dos Hermanas, para tomar la parte norte de Dos Hermanas, porque la parte sur cae primera, después de que cae en London, nos tiraron en las posiciones nuestras, ese famoso 11 de junio, alrededor de 1.500 proyectiles de cañón 105 milímetros, para ablandarnos. Imagínate lo que es eso. Es decir, nosotros tuvimos realmente... Los que combatíamos en un combate como Dos Hermanas, después no teníamos recambio. Nosotros mismos combatíamos en el Tumbledown. Teníamos la experiencia reciente de un combate frente a un grupo, como te dije antes, los Comandos 45, y después en el Tumbledown nos enfrentamos a la Guardia Escocesa. Entonces, son distintos, o sea, son distintas unidades de ellos que tienen distintas especialidades. Y además en el Tumbledown nos enfrentamos no solamente a la Guardia Escocesa, sino a los famosos Gurkhas o nepaleses. Claro. Entonces, esa es la cuestión, pero no había recambio. Y lo insólito es acá es, como bien decís vos, ¿no? 18, 19 años, porque había también soldados de 18 años, clase 63, yo soy clase 62. Respondieron tácticamente a lo que significó contener, frente a toda esa cuestión, lo que significó que ellos vinieran con... distintos tipos de armamento, fusiles con armas, digamos, con miras láser. Nosotros teníamos otro tipo de mira láser que era una especie de visor nocturno ITT que parecía una caja de zapatos. Nosotros usábamos casco, ellos venían sin casco y ellos tenían un apoyo sincronizado de lo que era el ataque con las fragatas, los aviones, los morteros, el avance escalonado que iban haciendo. Entonces, todo eso va, yo digo, va haciendo que el valor de aquel que defiende se eleva por sobre aquel que ataca en esa ventaja tecnológica, de experiencia y de guerras recientes, que hace que, digamos, uno pueda notar que pese a esas diferencias, no le fue fácil, porque han tenido muchos muertos, muchos heridos, se han hundido muchas fragatas, han perdido muchos aviones, y eso en el lapso de 74 días. Vos recién explicabas y hablabas de Brasil, de los veteranos de guerra. Fueron 25.000 en la Segunda Guerra Mundial, los que, como país beligerante Brasil, de los cuales 2.000 murieron en esa cantidad de años. Si hacemos una proyección de lo que significaba una continuidad en Malvinas en el tiempo, porque es la última guerra del siglo pasado vista, imagínate lo que hubiese sido en cantidad de muertos, y ya llegando también a la parte continental, ¿cierto? Hay que entender también de que este mundo nos ha hecho ver que hay países que han caído en 3 o 4 días frente a las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN. Claro. Nos llega una consulta aquí, Claudio, que dice si sabían utilizar armas o iban aprendiendo sobre la marcha. Bueno, en el caso de tuyo, que ya estabas abandonando la conscripción, ciertamente sí, pero probablemente los más jovencitos que eran recientemente reclutados o arribados... Sí, ahí rescato esta pregunta, es importante, porque justamente a lo de la clase 63 no se los mandaba directamente al frente, se hacía un resguardo como una segunda línea. Ah, bien. Yo le explico a la gente, nosotros hasta hemos aprendido a tirar y con una granada, la famosa AM5 con casquete. Lo que estoy queriendo decir acá es que la diferencia entre el armamento de uno y la tecnología la termina compensando lo que es el coraje, el valor y la decisión de hacer frente a eso. El miedo está. Por supuesto que había miedo, por supuesto que había situaciones, contingencias diferentes, que no todas las batallas eran iguales, no todos los grupos. Vos estás en una montaña y no podés, vos defendés tu metro cuadrado y tu compañero que está al lado, pero vos no sabés lo que pasa a 100, 150 metros y menos en la noche, salvo, digamos, que te vas tomando distintas. O sea, es muy difícil explicar la guerra en sí, el combate, la contingencia esa, o lo que significó. Que para mí era, yo prefería el combate con fusil, sinceramente te lo digo y lo pienso durante años, no hubiese preferido ninguno, nunca una guerra. Claro. Pero si me dieran a elegir, preferiría ese combate que soportar el bombardeo de los barcos, que cambiaban la topografía del terreno cada vez que nos tiraban esas bombas, y donde caían y te hacían un pozo de 5 metros de diámetro por 2 de profundidad.
Imagínate cómo temblaba la tierra y nosotros soportando. Y después de eso venían los aviones, y después de eso venía la artillería, y después ellos iban avanzando cada vez más. Y lo que fue, quizás para nosotros, los que estuvimos en el Dos Hermanas, el primer monte que atacan es el del frente nuestro, que es el London, enfrente del Valle de Malvinas. Nosotros escuchamos los gritos de los heridos, de los ataques, porque es una caja de resonancia en las montañas, de lo que pasaba del otro lado. Vos no podías cruzar ese valle, porque son kilómetros, pero te escuchás como si estuvieras al lado. El soldado que está herido y pide por la madre, el grito del inglés, es decir, todo eso se escuchaba. Y después, al poco tiempo ya se te viene a vos encima de la montaña de ataque. Claro. Mirá, me preguntan cómo era el día a día con sus compañeros, cómo se pasaban esos días en los momentos de descanso, y lo pone entre comillas, descanso precisamente. Es que no había descanso, porque el descanso, la rutina era pensar en cómo hacer para sobrellevar el tema de la falta de comida. Uno de los 18 19 tenía hambre todo el tiempo. Imagínate lo que era en momentos que no había bombardeo, podíamos bajar a la parte, digamos, desde la montaña y ir al rancho mientras se pudo, antes de los bombardeos que sean más intensos, y vos te comías un plato de guiso de la marmita. Cuando ya subías los otros 600 metros, ya tenías hambre de nuevo. Claro. Es decir, y la ropa, siempre mojado. Yo estuve 60 y pico de días sin bañarme, porque estuve en el frente. Te vas acostumbrando a todo hasta que no teníamos varias mudas de ropa para cambiarnos. Una vez que, digamos, muchos compañeros tenían problemas de piel trinchera, entonces se te hincha el pie y no te puedes sacar el bolseo, porque no te lo puedes poner. Claro. Que tenías una sola muda de medias. La ropa no era la ropa de invierno adecuada. Nosotros no teníamos botas térmicas, no teníamos nada de eso. Y lo que más cuidábamos nosotros era el fusil, que es lo que te salva la vida. El armamento, digamos. Claro. Lo que sí te puedo contar es que los pozos del Zorro eran pozos que hacíamos en las montañas, donde la base estaba toda mojada, con piedras. Era como una especie de cripta que uno hacía. Y ese era el único resguardo que había con el poncho plástico, y aparte de compartir en el día a día una galletita, una comida, salir a matar una oveja si la encontrabas para que coma medio pelotón. Lo hemos hecho, es cierto. Se enojó mucho el mayor cuando lo hicimos también, porque lo hicimos sin permiso y había campos minados. Nosotros habíamos minado toda una parte, los británicos iban a avanzar, que después descubrieron eso, que habíamos armado unos toneles para hacernos detonar, que ellos no pudieron avanzar, sin embargo avanzaron igual porque descubrieron todo eso. Y todo fue una cuestión, digamos, una dinámica en el día a día de esperar el ataque, sobrevivir al bombardeo, reacondicionar las posiciones que se habían, digamos, que había que cambiarlas de alguna manera, porque entendíamos que también ellos tenían la ventaja de los satélites y fotografiaban todo. Entonces ellos sabían perfectamente las ubicaciones nuestras que tenían. Entonces habíamos que hacer una especie de cambiar las posiciones a veces para prepararnos para lo que vendría a ser ese avance. Y cuando eran los bombardeos, bueno, te vas enterando, murió tal, atacaron en tal lugar, van llegando las noticias, y bueno, uno también se va como desmoralizando. Lo más complicado siempre era el ataque a la noche. Porque o las guardias, cuando tenías que hacer una guardia en una posición avanzada, frente a lo que era un clima realmente muy, ¿cómo decirlo?, muy cambiante, de repente ráfaga de viento, de repente neblina, de lluvia, de repente, hasta que ves la primer bengala, y ahí empieza lo que es el fuego cruzado, ¿no? Hay sectores de los cuales se combatió mucho más y otros sectores se combatió menos, pero la resistencia de los bombardeos fue elegido por los británicos en diferentes lugares, y siempre con esa dinámica de desgastar. Y así fue que fue sucediendo, ¿no? Con esa tarea de desgaste para después avanzar rápidamente y en 6 días prácticamente tomar lo que significó todas las posiciones en las montañas y llegar a Puerto Argentino. Vos combatiste, tengo entendido, que en Monte Dos Hermanas y en Tumbledown. ¿Qué recordás como momentos más marcantes de esos dos enfrentamientos? Los momentos más marcados son estar en la posición con mi compañero, con Marquitos Rossi, y sufrir los bombardeos para esperar la orden de salir
lo que es el combate de la posición, calar el sable de bayoneta, que sabes que es lo último que te queda cuando se te acaban las balas, es el sable de bayoneta lo que te va a defender, y salir hacia adelante a la noche cubriendo otras posiciones. En Dos Hermanas muchas veces se dijo que no hubo combates, y sí hubo combates, está históricamente referido. El repliegue, lo que significó el monte de Dos Hermanas, fue un repliegue dentro de todo lo que significó ese ataque imparable de los británicos, a pesar de que tuvimos a un gran héroe, que es el cabo Barroso, que con sus morteros hizo que muchas partes de secciones de distintos grupos del Regimiento 4 y del C pudieran replegarse. También ametralladoras, que se quedaron los soldados ahí agotando esa munición para que pudieran replegar otros grupos, y retroceder agotando la munición. Yo ahí tuve que destruir la bazooka Estalaza porque ya no tenía manera de operarla, en partes, en la medida que podía, sacarme, que alguien me tira al suelo y me sacan los misiles que tenía en la arnés en la espalda, que era la munición de la bazooka que tenía 2 que me habían quedado, una que había utilizado, y la caja que ya no la podía perder más, porque hay que llevarla entre 2, en el medio de lo que es el repliego, que están tirando de la espalda desde arriba de la montaña. Claro. Y entonces pudimos replegarnos, tuvimos que esperar que vinieran la gente del BIN 5 a buscarnos, a todos los que habíamos quedado ahí. Quedaron prisioneros y heridos en el Dos Hermanas, que no se los pudo llevar, porque si no se retrasaba todo lo que sería el avance nuestro hacia el Tomble del retroceso, y esos fueron tomados por los británicos. Nosotros rescatamos lo que podíamos de municiones en ese repliegue, y empezar la marcha para evadir los campos minados y llegar hasta el Tomble, donde ahí sí sumarnos al famoso batallón de infantería de Marina 5, conducido por Robacio, junto al mayor Jaime, y ahí hicimos lo que vendría a ser la última defensa, que era el monte Tombledon, que fue lo que más les costó justamente a la Guardia Escocesa tomar, no pudieron tomarlo. Tal es así que el BIN 5 ingresa a Puerto Argentino con su armamento. Yo con munición agotada, ahí somos tomados prisioneros, cuando ya hubo una orden no de rendición, sino de alto del pueblo. Claro. Marcelo, estamos infelizmente llegando casi al final del tiempo que tenemos asignado, pero hay algunas cositas que quisiera consultarte. Te voy a pedir apelar a tu poder de síntesis. Cuando se habla, y he podido ver algunas entrevistas de gente que cayó como prisionero de guerra de los ingleses, se escuchan distintas versiones. Hay quienes dicen que lo pasaron muy mal, mientras tanto otros dicen que para ellos fue un alivio, entre otras cosas porque ahí pudieron cambiarse de ropa, ahí pudieron alimentarse adecuadamente, cosa que no lo venían haciendo. ¿Cuál fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, yo creo que el que se cambió de ropa fue porque le tocó volver en el Canberra, un barco británico. Yo volví en el barco de los heridos, el Bahía Paraíso, mientras estuve preso con la misma ropa que combatí, sin el fusil, sin el casco obviamente. Hay una foto que me saqué con mis compañeros que estoy sosteniendo una vela, que tengo en el Facebook inclusive, y comíamos lo que podíamos, lo que encontrábamos de unas latas que había. Los británicos, cuando vos salías a orinar o a defecar, te filmaban con esas cámaras. Yo no la pasé bien porque ya me desagradaban inclusive los propios británicos, ¿no? Del solo hecho de estar prisionero, que te metan en un galpón como ganado. No me gustaban las burlas que hacían, porque nosotros estábamos sentados en lo que era el suelo en ese momento. Ellos decían, nosotros volver con nuestras mujeres, en un castellano muy burdo, y ustedes volver con sus mamás. Ese era el trato, al menos es la experiencia que a mí me quedó. Claro. Y justamente no les creo nada a los británicos. Para mí los británicos son lo que siempre fueron, piratas, embusteros, ladinos. No hacen bella ninguna orden de la ONU. Imagínate, Uruguay es un país que tiene 3.400.000 habitantes, Argentina tiene poco más de 40 millones y vamos sumando a Brasil 242. Realmente frente a los países más poblados del mundo y frente a los países más poderosos, creo que a lo que nosotros nos une en lo que es la lucha contra el colonialismo y la libertad y la independencia económica es fortalecer un Mercosur, unirnos como hermanos, trabajar de esa manera, para nunca más tener que vernos como enemigos argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos. Hemos tenido una guerra contra el país hermano Paraguay que es una vergüenza para Argentina. Sí. Entonces creo que la clave es esa, ¿no? Es esa unidad y entender quién es el enemigo y cuál es el punteo. No puede ser que Gran Bretaña tenga todavía
14 territorios de ultramar a la fuerza, algunos con beneplácito. Yo por eso hablo siempre del poder blando en Argentina, y esto de venir con el tema de que los ingleses son buenos, que los ingleses iban en la guerra y te curaban la muela con un torno, cosa que no lo vi. Yo en la guerra de frente combatí, aguanté munición y rescataba a mis compañeros heridos y se arrastraban como podía. Entonces, ¿qué querés que te diga? El que quiere creer esas cosas o quiere manifestarlo de esa manera, bueno, allá en un barco seguramente les permitieron cambiarse y hacerse. ¿Por qué? Porque está la Cruz Roja Internacional como veedora, claro. Y porque en ese momento, digamos, ellos también querían mostrar su lado bueno, que es el lado bueno que muestran ahora. Vienen a la Argentina, son recibidos, se juntan, parecería... Pero yo no puedo olvidarme que en nuestro territorio yo tengo que mostrar un pasaporte para ir a Malvinas como si fuese un territorio de ellos. Se llevan toda la riqueza sin consultar. Han venido con armamento nuclear a lo que fue la guerra de Malvinas y se ha descubierto ahora recientemente, y la Cancillería Argentina está pidiendo explicaciones. En el 2006 hubo mortalidad de pingüinos en la Argentina que desenunció el presidente Néstor Kirchner, y así muchas cuestiones que los británicos ocultan, inclusive lo que significa no desclasificar sus archivos, como lo ha hecho Argentina. Claro. Entonces, todo lo que venga de ellos... Una última consulta, Claudio. Sí. ¿Cómo son tus noches? ¿Tenés pesadillas? ¿Podés dormir? Durante muchos años el estrés postraumático hizo mella en todos nosotros. Tuve pesadillas, tuve insomnio, la pérdida de compañeros, la muerte de muchos compañeros reconocidos y no reconocidos. Recientemente hemos perdido camaradas que han luchado muchísimo por la veteranía. Marcelo Gustavo Sánchez es uno de ellos, de Luján, que era concejal, un tipazo, a pesar de que también negaba la veteranía de sus camaradas. Y también hemos perdido al Colo de Raponi, un querido amigazo de Bahía Blanca, un veterano que buscaba su veteranía, y así muchos nombres, Luisito González. Te puedo dar nombres que gente, pero hablo de que son aquellos que cuando tenían 18 y 19 años estaban pensando en su bandera, más allá del servicio militar obligatorio, más allá de la dictadura, más allá de todas las cuestiones que uno puede decir. Nosotros estuvimos con la patria, cumplimos con la nación. Y como decía Eduardo, no puede ser que los legisladores, que el presidente de la nación no repare de alguna manera con ese reconocimiento. No se trata solamente de una pensión o una obra social, se trata de la dignificación, de una medalla, de un diploma, que también se sepa de que esas personas que estuvieron en la parte continental, a 1.500 kilómetros de Malvinas, como parte de la provincia de Tierra del Fuego, cumplieron con la patria. No puede ser que aquellos que estuvieron en los barcos a 1.500 kilómetros sean considerados de la guerra de Malvinas, reciban todos los beneficios, claro, y otros no los reciban. Eso es discriminación, y eso habla de la desmalvinización, y eso habla del poder blando de la Argentina. Marcelo Claudio Paulini, veterano de guerra de Malvinas, ha sido más que amable en acceder a esta entrevista. Te pido disculpas por alguna pregunta que pudiera haberte resultado incómoda, aunque después de tantos años me imagino que ya esto te rebotan ya prácticamente este tipo de consultas, ¿no? No, me encanta que la gente pregunte, que se interese. Te agradezco mucho este programa, la posibilidad de hablar, de mandar un fuerte saludo al pueblo uruguayo, a nuestros hermanos. En realidad no sé cuál es la diferencia, ¿no? Será la frontera, porque hablamos el mismo idioma, pensamos, nos gusta el mate, nos gusta el fútbol, nos gusta todo, compartimos el tango, no sé. Con una diferencia, Claudio. Nosotros tomamos predominantemente mate amargo y con un termo. Ustedes lo toman predominantemente dulce y con la pava. Pero es mate, pero es mate al fin, es hierba. Es hierba y va al mismo lugar, va al corazón, digo, no solamente a la panza. Digo, a eso me refiero. Así que te agradezco muchísimo, enormemente, y pedí, por favor, a través de tu programa, si algún legislador del Parlasur y demás pueda interceder frente al presidente de la Nación para que reciba a mis camaradas veteranos de guerra, Eduardo Payela, a todos aquellos que están buscando su veteranía, y no pasemos vergüenza ante el mundo diciendo que las Malvinas son argentinas y acá no reconocen a los veteranos que fueron parte de la guerra. No tengamos esa cuestión. Desde este programa tenemos un fluido vínculo con alguien que integra el Parlasur, y lo vamos a estar poniendo esta entrevista
en conocimiento y a disposición de esta persona como para que pueda también desde acá de Uruguay hacer las gestiones pertinentes. Te reitero el agradecimiento. Abrazo enorme. Lo mismo abrazo para enorme, ti. Gracias por todo. Éxitos en lo que emprendes. Igualmente. Amigos, luego de esta nota con Eduardo Payela y con Marcelo Claudio Paolini, vamos a una pausa y a la vuelta cambiamos radicalmente la mecánica del programa. A la vuelta vamos a estar en diálogo con Ernesto Amir, a quien ya tenemos desde hace un buen rato esperando aquí en los estudios, cantautor riverense, radicado hace mucho tiempo en Paysandú y que viene a hablarnos sobre su arte y, como decía, sobre su último hijo artístico, el trabajo discográfico Espalda con Espalda. Enseguida de la pausa venimos con él.